Lo anticipaba al inicio del programa y cuando arrancábamos el segundo bloque vamos a hablar del tema económico por excelencia de estas últimas jornadas, que tiene que ver con este pago a los bonistas que entraron al canje, esta decisión del juez Griesa de parar ese pago, de mandar a Argentina a negociar nuevamente. Algunos dicen no se animó Griesa a embargar esos fondos, otros dicen, bueno, hay una nueva oportunidad aquí para negociar. Los más optimistas dicen, no va a pasar nada, se va a negociar, se va a solucionar. Vamos a hablarlo con Daniel Guida, como siempre. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Bien, gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás viendo todo este proceso que tiene a gran parte de la Argentina en vilo? Bueno, por un lado es la realidad de este fallo que ya fue confirmado y que de alguna manera exige tomar muy en cuenta un arreglo con el saldo de aquellos ahorristas, bonistas, que no entraron en el canje 2005-2010. Es decir, que la Argentina hasta aquí ha mostrado una seria vocación de pago, ha venido pagando puntualmente los compromisos, por supuesto, renegociados por este gobierno a posteriori del default del 2001, o sea, de la falta de pago, ¿no? Y allí tenemos un 92 y pico por ciento, casi 93% de acreedores externos de la Argentina que en su momento aceptaron la nueva propuesta de Argentina y están cobrando y estaban cobrando normalmente los compromisos que tenían. El resto que quedó sin entrar en esa negociación forma parte de ese 7%, de los cuales solo el 1% ha litigado en forma firme y ha obtenido este fallo del juez Griesa en Estados Unidos. Ahora bien, la Argentina, como una forma de demostrar su vocación de pago, su disposición y su condición de pagador, depositó, por supuesto, el día jueves los fondos respectivos para que se le pague respetando el acuerdo con los bonistas, o los tenedores de los bonos que entraron en el canje en su momento. ¿Por qué hace esto? Bueno, hace esto porque esta es la forma de pago que estaba convenida en el prospecto y en la costumbre que traía esta forma de pago. Ya la Argentina había hecho esto, es decir, depositar en la cuenta que en el Banco Central de la República Argentina tiene el Banco de Nueva York, que es un poco el agente financiero, para que la audiencia lo entienda, y depositó los fondos. Ahora bien, no se pagó concretamente, es decir, el banco no se lo transmitió o no se lo dio a los verdaderos dueños de esos fondos por una decisión del juez Griesa, ¿no? Y bueno, allí uno tiene para, de alguna manera, hacer una cantidad de evaluaciones importantes, pero la más increíble es lo insólito de esto, que un juez de un Estado, de una nación, pueda pasar por encima de un Estado soberano e impedir un pago, ¿no? Porque esta es la esencia de la cosa, ¿no? Con su medida lo que hace es impide un pago. Más allá de que el fallo adverso en relación con los llamados fondos buitres, la Argentina tenga que negociar y pagarlos, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que negocie, estamos esperando una negociación adecuada a los fines y propósitos de nuestro país, a los intereses de nuestro país, de manera que más allá de esa circunstancia, lo que es insólito, ¿no? Es que el juez impida pagar cuando vos querés pagar, ¿no? Este me parece que es el dato que la Argentina tiene que tener inicialmente en cuenta. Y en segundo lugar, bueno, esto evidentemente muestra que la Argentina no está sola en el planteo, no está aislada, como tantas veces se nos quiso hacer creer que estaba aislada. La Argentina, por lo tanto, tiene una posición muy sólida que está siendo compartida en todo el mundo, por economistas, premios Nobel, pensadores, gobiernos, concretamente, entidades financieras, conjuntos de gobierno. Creo que los argentinos ya hemos escuchado y hemos leído la cantidad de apoyos internacionales que tiene este proceso. ¿Y por qué? Porque nuevamente ese vacío legal que había en la legislación internacional no se puede llenar con un fallo de un juez, por supuesto arbitrario, injusto, excesivo, a todas luces inconsistente y casi ridículo, diría yo, ¿no? De manera que lo que yo veo que viene es una etapa jurídica y de negociación bastante compleja, ¿no? Por un plazo, ¿no? Bueno, el plazo formal, hoy era el plazo inicial, según el contrato hay 30 días para negociar,
para que no caigan estos bonos, digamos, el pago de estos bonos que son Claro. los que han confiado en la Argentina y han aceptado el canje, pero comienza nuevamente a haber una cantidad de nebulosas sobre esta materia, porque en realidad no es que el juez no quiso embargar los fondos, el juez no pudo embargar los fondos. ¿Por qué? Porque cuando la Argentina los deposita en la cuenta del Banco de Nueva York, automáticamente los fondos dejan de ser argentinos y pasan a ser del fideicomiso, digamos, del banco, y por lo tanto de los bonistas que son los dueños. Bueno, el juez se ve que ha congelado, le ha ordenado a la Argentina no pagar, a pesar de lo dramático que tiene todo esto, casi me resulta risueño, ¿no? Pero más risueño me resulta la posición interior, ¿no?, de la Argentina, y ahí sí casi trágico, de dirigentes políticos y economistas y comunicadores que evidentemente con un interés antinacional muy declarado, acá no se puede andar soslayando la verdad, están como muy interesados en que bueno, la Argentina pague a cualquier costa, Sí. volvamos a perder soberanía. Esto sí me resulta, casi te diría con mucha honestidad, y la audiencia creo que me conoce, hasta penoso, ¿no? Un momento donde los argentinos, más allá de las mezquindades políticas, de las diferencias, Sí, una causa en la que... es una causa nacional, ¿no? Y de los errores incluso que el gobierno puede haber Sí, sí. cometido y puede hasta llegar a cometer, ¿no? Sí, de errores que es más, muchos de los que hoy predican prácticas han participado de este tremendo endeudamiento y negociado que se han hecho años anteriores. Da hasta bronca escuchar gente como Melconian, gente como Spert, gente como el mismo Cavallo, tratar de predicar prácticas sobre qué debe hacer o qué no debe hacer la Argentina a partir de esta situación. Por supuesto, te digo francamente, reconozco tu valentía en expresarlo, porque no siempre uno encuentra en el conjunto de los medios de comunicación, especialmente aquellos medios más concentrados o que tienen más posibilidad de llegar al conjunto de la sociedad argentina, una transparencia en la información y en el planteo que se hace en estos casos, ¿no es cierto? Yo, sinceramente, creo que carece de seriedad absolutamente que estos personajes que has mencionado, y otros tantos, que Sí, no me olvidaba de Sturzenegger, bueno, que lo he visto también pasar por algunos tenemos programas ejemplos. hablando de Sturzenegger. Perdóname, personas que están encausadas en la causa Sí. por la deuda externa y que, cosa rara, prescribió la causa porque la justicia argentina se la olvidó en un cajón. Es interesante el tema, ¿no? Es interesante, y yo creo que es también aleccionador para el pueblo argentino. Yo creo que los argentinos estamos empezando a mirar las cosas con un poco más de seriedad, tratando de ver lo que hay detrás de estos comentarios, de estas posiciones políticas. Hay dirigentes políticos que hablan de improvisación, ¿no? Bueno, mi Dios, uno los mira, ven lo que han dejado en su paso por los gobiernos, y más que improvisación, han dejado una bomba de tiempo que ha estallado en la mano de los gobiernos, ¿no? El caso del 2001, actualmente en la provincia, lo hemos visto. Entonces, me da la sensación que, sin dejar de ser oposición de un gobierno, sin tener posición, internamente hay tiempo para arreglar eso. Me parece que estamos en presencia de una causa absolutamente nacional que puede perjudicar en realidad todo lo que la Argentina logró después del default. Claro. Porque lo que es cierto es que después de la crisis, la renegociación que hace este gobierno, que en definitiva la hace en nombre de todo el pueblo argentino, el esfuerzo lo hicimos todos los argentinos. Esto no es un premio del gobierno, es un esfuerzo de todos los argentinos. Hemos pagado religiosamente ya una buena cantidad de dólares, más de 35.000 millones hemos pagado de esa deuda en dólares. Entonces, que venga por tierra todo esto y volver a un pasado ignominioso como fue el 2001, me da la sensación que hay que ser bastante especial para esto, ¿no? Yo te recuerdo una frase de un expresidente que decía: no me asustan tanto los de afuera que me quieren comprar, sino los de adentro que me quieren vender. Y parece dura la expresión, pero hoy más que nunca muy real, ¿no? Pensar que haya gente que esté esperando de alguna manera el fracaso de estas negociaciones es muy doloroso. Pero en ese aspecto yo tengo esperanza de que la Argentina va a salir. No es un optimismo tonto, sino es la esperanza en base, bueno, a la vocación que tiene la Argentina de pagar, y también a que ya no está sola en el tema. Por lo tanto, me da la sensación que estamos en condiciones de pensar en una salida adecuada. ¿Cómo sigue? Es difícil. La bola de cristal en esto, sabes que no me gusta hacer pronósticos, pero entiendo que viene todo un
un juego jurídico y político para salir de esta cuestión, ¿no? Pero nada de lo apocalíptico que nos han presentado los de siempre, ¿no? Esto, de lo que salga, puede llegar a reactivar, pensando que va a salir positivamente, que se va a terminar negociando, puede llegar a reactivar un poquito la economía local, Daniel. Esa es una buena pregunta. Es decir, en realidad todo este fenómeno está afectando, claro, y puede afectar seriamente la economía argentina. Alrededor de 4 o 5 variables. La que vos decís es el crecimiento económico, las inversiones externas que estaban en camino después de los acuerdos con Club de París, Repsol, el CIADI, y también sobre la tasa de interés, ¿no es cierto? Que evidentemente en estas condiciones de estabilidad es difícil que los bancos bajen las tasas, y esto influye tanto en el consumo como en la inversión, y por último la variable tipo de cambio dólar, que es difícil controlar. Creo que todas estas variables pueden estabilizarse macroeconómicamente y pensar en el retorno a una estabilidad mayor y por supuesto el crecimiento, que para lo que conocemos los argentinos en los últimos años, el crecimiento que se ha dado en la Argentina ha sido un crecimiento con inclusión, ha permitido una cantidad de cosas muy importantes y quedan un montón por hacer, ¿no es cierto? Dado lo que queda por hacer, es que pienso que es impensable un default para la Argentina o volver a una situación de crisis como la anterior. Tampoco miedo, ¿no? En ese aspecto yo creo que el gobierno argentino está negociando sin miedo, ¿no? Y debe seguir negociando sin miedo. Sin miedo. Sí, sin miedo, ¿no? La Argentina debe en términos de dólares de su Producto Bruto no más del 10-12% de su PBI. Sí. Debe ser el país menos endeudado del mundo en términos de su riqueza y de su producto. Esto es una posición sólida, digamos, ¿no? Por supuesto, no sería bueno repetir un default. Y te soy honesto, ¿no? A pesar de que muchos están esperando el default, especialmente afuera y adentro, sí, no creo que la Argentina vaya por ese camino, ¿no? Entiendo que no, sería, por lo menos la presidenta ha anunciado que quiere pagarle al 100% y lo que uno ve del funcionamiento del ministro y demás es que estamos dispuestos a pagar. Ahora, pagar justa, equitativamente y legalmente de acuerdo a las leyes argentinas y sin perjudicar a ese otro 93% de los bonitos, de tenedores que confiaron en la Argentina y que han venido cobrando, ¿no? Sin duda. Lo más equitativo y justo que corresponda y que está repercutiendo en todo el mundo, ¿no? Me da la sensación que todo el mundo dice, bueno, sí, va a ser un caso, creo que va a ser un caso testigo. Es un caso testigo interesante, por eso muy bueno en un sentido y a su vez para que entendamos los argentinos que ya sabemos lo que es la cosa, cómo nos quieren bajar, ¿no? Es decir, es un caso testigo muy bueno para ver que se puede, teniendo recursos, teniendo honestidad, teniendo transparencia en la negociación internacional, se puede crecer con parte de sus recursos, y por otro lado, quienes dicen que solamente se puede crecer con deuda, endeudamiento, Fondo Monetario y demás, ¿no? Así que es una pelea interesante. Gracias, como siempre, por venir. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos ahora con Daniel Magiolo, su comentario y estas empresas que lo están auspiciando. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. ABUT, Sociedad de Bolsa, agentes de bolsa del mercado de valores de Rosario. Más de medio siglo de vida profesional, comprometidos en servir con seguridad y eficiencia. Santa Fe 1681, teléfono 440-0001. ABUT, Sociedad de Bolsa, trayectoria y confianza en negocios financieros. Les decía Daniel Magiolo, como siempre, sobre el final de nuestro programa. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaspar? Buenas noches a todos. Bueno, acá también con algunos números de la economía, viendo la evolución que ha tenido la industria, el PBI y también el tema de las reservas que han crecido en lo que después de ese fuerte cimbronazo de principio de año, ¿no es cierto? Sí. Te tiro un par de números así al azar para ver cómo estamos evolucionando, ya te digo, en parte macroeconómica, ¿no? Dale. La industria, sí. 10º mes consecutivo de caída de la industria. Sí, ahí hay preocupación. Obviamente, preocupación. Bueno, ya hablamos muchas veces sobre el tema de la industria automotriz y sus derivados y bueno, y todo, sí, la construcción. Bueno, mayo contra abril cayó el 0,2%, el estimador mensual industrial, que hace el INDEC. En lo que va del año la industria cayó el 3,7%.
Sí, hay preocupación. Preocupación, obviamente que todo este tema influye, lo que todo veníamos hablando influye obviamente en lo básico de la economía, que son las expectativas. O sea, exacto. Por lo que se mueve la economía. Por lo que se mueve, exactamente. Si un inversor quiere, si hay alguien que quiere hacer algo, está expectante de qué es lo que va a pasar y eso genera demoras. El PBI también. PBI cayó en el primer trimestre el 0,8%, cayó en mayo el 0,2%, o sea, técnicamente estamos en recesión, o sea, ya tenemos caída del PBI. Así que en cuanto a números globales, estamos con luces amarillas intensas, el amarillo intenso. Obviamente fuertemente influido por esto que hablábamos recién con Totalmente. Con Guida. Viene arrastrado, claro, por supuesto. Se acentúa un poco con este tema. O sea, el tema de los autos también fue el cambio de reglas de juego que impuso el gobierno con aumentar los impuestos, se cayó estrepitosamente la venta de autos, los de alta gama, influyó todo. Brasil y demás. Brasil y demás, exactamente. Y lo que te decía de las reservas, bueno, son datos un poco, no digo alentadores, pero por lo menos esa gran caída que tuvimos después del cambio, esa devaluación que tuvimos, sí. Las reservas están en estos meses creció 10.700 millones de dólares. Bien, un importante crecimiento. Claro, porque el Banco Central tiene una meta para llegar a fin de año con 28.000 millones de dólares. Bueno, tenemos 10.700 millones de dólares, ha crecido 470 millones superior a lo que pasó en el 2013 y 1.095 millones superior a lo que pasó en el 2012. Así que, bueno, eso obviamente influido también por los ingresos por el campo. Claro. O sea que en cuanto a reservas estamos un poco mejor, no se detuvo esa gran caída, pero bueno, tenemos que llegar a 28.000 millones de dólares a fin de año, aparentemente se puede llegar, pero esto sin contar lo que pueda pasar o no con el tema de las negociaciones, que tampoco es mucha plata, pero lo más cercano y grande que tenemos ahora es el pago que se hizo el Acuerdo del Club de París, que son 650 millones de dólares. En definitiva, para llegar a fin de año va a haber pagos por 4.000 y pico millones, 4.600 millones de dólares, pero si esto sigue estable así, se llega con ese nivel de reserva. ¿Te acordás que estábamos como en 50.000, por supuesto, ¿no? Hemos superado 50.000, pero la meta hoy del Banco Central es de 28.000 millones de dólares. Así que tenemos números complicados en la macro y en cuanto a reserva está estabilizada. Bien, con un empate. Digamos con un empate. Nos encontramos el lunes que viene. Hasta luego. Nos vamos. Esto fue Valor de Cambio, la apuesta de economía, agronegocios y emprendimientos de Canal 4 de Cable Hogar que vamos a reeditar, Dios mediante, dentro de 7 días. Será hasta entonces. Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre.